invitamos al máster Mateo Villalba para que nos siga con su ponencia en adelante en el foro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a conversar un poquito sobre la incidencia impositiva y el impacto fiscal del decreto 645. Y para empezar a conversar de esto es importante explicar sobre cuáles son los objetivos de los impuestos o los objetivos impositivos, que en realidad son dos. En general, los impuestos se conocen como herramientas fiscales utilizadas por los gobiernos para recaudar ingresos y financiar gasto público. Sin embargo, los impuestos también pueden tener otros objetivos, como es el objetivo de modificar la conducta de las personas o promover ciertos comportamientos económicos. En este sentido, podemos categorizar la intención de la autoridad tributaria al imponer un impuesto en al menos dos grupos: impuestos que tienen principalmente un objetivo recaudatorio e impuestos que buscan modificar la conducta de las personas. ¿Sí? Este segundo caso, el caso de imponer impuestos para modificar la conducta de los consumidores, se conoce en la literatura económica como los impuestos al consumo de males o al consumo de ciertos bienes y servicios que terminan generando lo que en economía se conoce como una externalidad negativa de consumo o efectos nocivos para la sociedad. ¿Sí? Cuando el consumo de un bien genera un efecto negativo, es decir, un costo social sobre un tercero que no está involucrado en ese intercambio particular del mercado, se dice que el beneficio marginal social es inferior al beneficio marginal privado. Existe una discrepancia entre, ¿no es cierto?, la función de beneficio marginal de la sociedad y el beneficio marginal privado de quien realiza este consumo. Un ejemplo sencillo para entenderlo es el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de bebidas azucaradas, el consumo de plásticos y de armas de fuego, que están vinculados o provocan en cierta medida accidentes, la prevalencia de enfermedades, comportamientos violentos con consecuencias graves y contaminación, en el caso de los plásticos. A esto en economía se le conoce como fallas de mercado, básicamente porque bajo un sistema de libre mercado, la producción en equilibrio implica un nivel de producción y consumo mayor de este tipo de bienes, ¿no es cierto?, como el alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas, los plásticos y las armas, mayor al que sería socialmente deseable, es decir, a lo que se conoce en economía como un óptimo social. Entonces, desde ese punto de vista, la política pública lo que busca es tratar de reducir la oferta de este bien o imponer un precio al productor o aumentar un precio al consumidor, o lo que se conoce como un impuesto correctivo, que termina desplazando el costo marginal privado hacia arriba, ¿no es cierto?, y obliga a internalizar los costos sociales que producen el consumo de estos bienes, que son, o las externalidades negativas, a internalizarlas en la producción. Entonces, finalmente, el efecto de estos impuestos, ¿no es cierto?, es reducir el consumo y la producción de este tipo de bienes que generan externalidades negativas, para llevar de alguna manera, ¿no es cierto?, el consumo y la producción de estos males, ¿no es cierto?, a un óptimo social, a un nivel más cercano al óptimo social, que es un consumo menor. Si no existen estos impuestos correctivos, básicamente el efecto es que se estimula la demanda del consumo de este tipo de males y de sus efectos de externalidades negativas, al permitir que el beneficio marginal social sea inferior al beneficio marginal privado de las personas que efectúan dichos consumos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos ver desde la incidencia impositiva? Desde la recaudación, la eficiencia y los incentivos. El efecto de retirar los impuestos, ¿no es cierto?, a este tipo de consumos, va a tener un primer efecto sobre la recaudación tributaria. Va a disminuir la recaudación tributaria, ¿no es cierto? Esto básicamente quiere decir que ya no va a haber un impuesto que es del tamaño, ¿no es cierto?, que vemos aquí, de esta diferencia entre el precio que recibe el productor y el precio que paga el consumidor,
por la cantidad que se produce y consume en el mercado, que es esta Q1 que está aquí. Entonces, primero, ya no va a haber esta recaudación tributaria, que son ingresos que permiten financiar el gasto público. Hay una estimación oficial que cuantifica esas pérdidas tributarias en 140 millones, que generan un problema grave en las cuentas fiscales porque deberán ajustarse en el gasto corriente. El problema de los ingresos tributarios es que son ingresos de tipo corriente, es decir, permanente. El momento que alguien elimina un impuesto, esos ingresos dejan de ingresar de manera permanente y corriente en el presupuesto general del Estado, y eso genera que si tú quieres mantener el mismo resultado fiscal, más aún cuando el Ecuador tiene compromisos sobre resultados fiscales con el Fondo Monetario Internacional, la única forma de compensar una caída de ingresos corrientes o permanentes de 140 millones es ajustando el gasto en la misma cantidad. ¿Y cuáles son los principales gastos de tipo permanente o corriente del Estado ecuatoriano? El gasto en salud, en educación y en seguridad. Si uno analiza la estructura del gasto corriente, estos tres sectores, salud, educación y seguridad, son más del 90% del gasto corriente. Entonces, si uno quiere hacer un ajuste tan grande como 140 millones, seguramente implicará sacrificios en esos rubros de gasto si se quiere mantener el resultado fiscal o los objetivos de resultado global y primario. Entonces, ese es el primer efecto. No vamos a tener ingresos tributarios. Un segundo efecto es un efecto sobre la eficiencia. Al hablar de un consumo de males o de bienes y servicios que generan, ¿no es cierto?, externalidades negativas de consumo a la sociedad, la retirada del impuesto implica una pérdida irrecuperable de eficiencia económica, pues ahora se consumirá por encima del óptimo social, ya que no se obliga a internalizar los costos sociales del consumo de estos males, ¿sí? Y eso se puede visualizar en este gráfico como el triángulo que ustedes ven ahí. Esa es una cantidad, ¿no es cierto?, que se va a consumir en exceso a un precio ahora inferior, que va a generar una externalidad del tamaño que podemos ver ahí como una pérdida irrecuperable de eficiencia económica. Entonces, no solo se pierde ingresos desde el punto de vista del Estado, sino que ahora en términos sociales el mercado va a ser más ineficiente, va a producir una externalidad negativa de consumo mayor. Y finalmente, el efecto claro. Tenemos, ¿no es cierto?, incentivos de incrementar el consumo de estos males y el tamaño de las externalidades negativas que ocasiona. El impuesto originalmente trasladaba el consumo y la producción de la cantidad Q0 a la cantidad Q1, es decir, reducía el consumo, eliminaba la externalidad y generaba ingresos para el Estado. Al retirar los impuestos, el efecto es justo el contrario. Nos quedamos sin ingresos, aumentamos la externalidad negativa y aumentamos el nivel de consumo de este tipo de bienes, ¿sí? Entonces, al final, este tipo de medidas, retirar estos impuestos, lo que hace el decreto, es generar ganadores y perdedores, y hay un costo de intercambio. ¿Quién pierde? Pierde la sociedad. Hay pérdidas de eficiencia social en ingresos tributarios, que posiblemente impliquen recortes fiscales en salud, educación y seguridad, lo cual es bastante grave. Por otro lado, hay mayores externalidades negativas, posiblemente aumenten los accidentes significativos. ¿Y cuáles son las ganancias? Las ganancias son las ganancias pecuniarias para los negocios de quienes producen, importan y comercializan alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, plásticos y armas. Es decir, si hay un grupo ganador, pero es un grupo pequeño de la sociedad que está detrás de estos negocios y que va a tener unas ganancias pecuniarias en este sentido a costa de grandes pérdidas sociales en términos de eficiencia social e ingresos tributarios, con consecuencias realmente lamentables para la sociedad. Entonces, miren, desde la teoría económica realmente es difícil justificar, ¿no es cierto?, retirar impuestos a este tipo de consumos, ¿sí? Sobre todo si se entiende que los impuestos que se implementaron a este tipo de consumos no tenían objetivos recaudatorios, ¿sí?, inicialmente, sino más bien tenían el objetivo de modificar el comportamiento o el consumo. Pero al final, ¿no es cierto?, estos impuestos tienen un peso importante en recaudación y además tienen una incidencia importante también en el tema del comportamiento de los consumidores, por lo cual en el momento de retirarlos las pérdidas van a ir por los dos lados. Vamos a tener pérdidas fiscales y vamos a tener pérdidas de eficiencia social por los efectos negativos de estas externalidades
al incrementar la posibilidad de accidentes, prevalencia de enfermedades, violencia y contaminación. Ese es un poco el aporte que yo quería hacer. Muchas gracias.